Pues soy la doctora Milos Mayol, ahora mismo estoy en el área de preparadores físicos del Fútbol Club Barcelona y mi función más que nada es una función cercana a la fisiología, que es la monitorización de la carga del jugador tanto en entrenamiento como en competición. Y actualmente pues también estoy en el tema de investigación del club y por eso me estáis entrevistando, creo. ¿Cómo es el día a día de una fisióloga deportiva? Bueno, primeramente decir que yo soy fisióloga, pero no soy fisióloga en el ámbito de la biología, sino que soy fisióloga en el ámbito del Sport Science, es decir, he hecho el doctorado en fisiología del ejercicio y a partir de aquí el día a día en un club de alto rendimiento se centra sobre todo pues, en buscar las actualizaciones de todo el ámbito de, por ejemplo, de la monitorización de la carga y poderlas aplicar a nuestros deportistas. Barça Innovation Hub, esto es uno de los departamentos que disponemos aquí y es el departamento sobre todo que va dirigido a la expansión del conocimiento desde el club. Desde aquí se intenta generar todo este nuevo conocimiento, se intenta evolucionar el conocimiento sobre todo en ciencias del deporte, de todos los ámbitos, ya sea de analistas, metodología, preparación física, de lo que sea. Y lo que se intenta desde aquí es expandir, por un lado, con cursos, etcétera, el conocimiento y por otro, a través de investigaciones. Soy Raquel Medina, soy fisioterapeuta y doctora en investigación. Actualmente hago labores de investigación postdoctoral en el Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad de Las Palmas y también recientemente pues, he hecho una especialización en medicina del sueño. Bueno, hoy estamos en las instalaciones del Fútbol Club Barcelona, en concreto relacionando con el departamento de Innovation Hub. Recientemente hemos hecho una investigación con los responsables del departamento, sobre todo con la doctora Milos Mayol, de neuromodulación y cómo afecta este tipo de tecnología a los deportistas de élite. El estudio se ha realizado durante el año 2021, comenzando en febrero, finalizó en torno a abril y actualmente nos encontramos en fase de análisis y publicación de los resultados. La relación, la verdad es que se inició desde nosotros mismos, desde el propio laboratorio de fisioterapia, que establecimos relación con el departamento de Innovation Hub del Fútbol Club Barcelona porque queríamos probar este tipo de tecnología en una muestra de deportistas de élite. Desde siempre, la doctora Milos Mayol y su equipo estuvieron 100% colaboradores con nuestro equipo, aceptaron de forma inmediata y la verdad es que así ha crecido un equipo y una colaboración a nivel nacional que es muy interesante y que esperamos que tenga líneas en un futuro. Los objetivos que tuvimos para estos estudios realmente es un gran proyecto que después se va a dividir en distintos estudios. Los tres grandes objetivos fueron el primero, sobre todo, observar si de la manera que afectaba la neuromodulación a nuestros deportistas, es decir, las corrientes de baja frecuencia, de ultra baja frecuencia, si favorecían la recuperación de nuestros deportistas en cada uno de los microciclos. Los microciclos son semana a semana, nosotros al final nuestras planificaciones se centran a nivel semanal, como siempre compiten una vez por semana, pues nosotros trabajamos, digamos, partido a partido, se podría llamar. Y el objetivo principal fue eso, ver si había cómo afectaba la electroestimulación de 2 días a la semana en la recuperación de nuestros deportistas. ¿Qué veíamos? Pues variables como de carga interna, que se dicen que es cómo responde el propio deportista, variables de carga externa, es decir, lo que el deportista genera durante el entrenamiento, y luego también adaptaciones, cómo se adapta después de las sesiones de las competiciones. Otro de los objetivos también fue observar, ya estos más encarados quizás a Sport Science, pues observar o describir, podríamos decir, el microciclo de cada uno de los deportistas o digamos del equipo, de un equipo profesional de básquet en este caso. Y finalmente el último objetivo, relacionado también con el primero, sobre los efectos de la neuromodulación en cada uno durante 6 semanas en los deportistas, es sobre cómo esa neuromodulación afecta tanto las fases del sueño como en los biomarcadores que vimos, sobre todo de activación del simpático y parasimpático, y también en la carga externa, como he comentado en el segundo objetivo. Hombre, creo que es un mundo que, como está muy poco investigado, creo que necesita mucho más respaldo científico. Sobre todo nos centramos en investigar o en intentar buscar la monitorización óptima del deportista, es decir, cómo podemos ayudar para que el rendimiento sea el óptimo y también que sea lo menos invasivo posible.
con los resultados que hemos tenido, que se han visto que son positivos, pues creo que se podría intentar abrir a muchos más deportes, a muchos más tipos de deportistas y a distintas, sobre todo, temporalizaciones. Es decir, hemos hecho 6 semanas, pero a ver qué pasa en periodos más largos, más cortos, etc. Creo que puede ser un buen objetivo. La rama de investigación que estamos haciendo en el laboratorio acerca del deporte y la neuroeficiencia deportiva, sobre todo alberga los objetivos de mejorar la fatiga muscular, por tanto que la recuperación del deportista sea más rápida, mejorar también el descanso, porque aunque no se crea efectivamente, los deportistas, sobre todo los de élites o semiprofesionales, tienen muchos problemas de sueño, no descansan bien. Y luego la parte también de estrés y ansiedad. Son personas sometidas a mucha tensión por las agendas y los calendarios congestionados por el tipo de deporte que juegan, sobre todo cuando son en equipo, y entonces esto puede hacer que si conseguimos que el bienestar de los jugadores o de los deportistas mejore, probablemente vaya a haber un resultado en su eficiencia y en su adaptación al entrenamiento y por tanto mejora de la técnica. Podríamos decir que hay grandes grupos. El primer grupo vendrían a ser variables del sueño, que se usó un dispositivo portátil en forma de anillo que los propios jugadores llevaban 24 horas al día, menos las horas que entrenaban, que por reglamento no lo podían llevar, y las variables que se medían eran tanto cualitativas como cuantitativas del sueño. Luego también otras variables fueron más bioquímicas, que fueron estresores, sobre todo hormonas que nos marcan un poco la recuperación y el estado de estrés, digamos, físico del deportista, bueno, físico y también psicológico, como son el cortisol, la testosterona y la ratio cortisol-testosterona. Luego también jugábamos con otro gran grupo, que son las variables de carga externa, que son las variables que obtenemos de nuestros dispositivos EPTS o GPS, que se llama comúnmente, y que son todo variables pues, que nos dicen lo que ha recorrido el deportista, en qué velocidad lo ha hecho, qué tipos de aceleraciones, desaceleraciones, etcétera, ¿vale? Son variables ya mucho más de nivel de Sport Science. Y finalmente también las variables internas, de carga interna, pero perceptivas, es decir, lo que percibe el propio deportista, que vendrían a ser el RPE, la percepción del esfuerzo post sesión, y el wellness, la percepción de la recuperación que han tenido de la sesión anterior. Es muy difícil realizar este tipo de estudios con deportistas de élite, porque obviamente es su trabajo y es su día a día, y es muy difícil muchas veces cambiar su rutina, digamos, de trabajo. Pero creo, y estaremos todos de acuerdo, la doctora Medina también, que fueron bastante participativos y sinceramente se motivaron mucho con el estudio y ayudaron muchísimo a la hora del trabajo con las variables. Los resultados del estudio han sido francamente sorprendentes, aunque solo hemos escogido una muestra de un equipo, en este caso de básquet, pero han sido bastante positivos porque hemos conseguido evidenciar que hay mejoras en la calidad del sueño de los jugadores a lo largo de las semanas donde se fueron tratando con la neuromodulación, y luego además hemos encontrado relaciones bastante interesantes con aspectos de regeneración muscular y de las cargas, carga interna y carga externa. Y esto abre una nueva línea para que se tenga en consideración que el descanso y el sueño de los deportistas es una parte tan fundamental como cualquier entrenamiento o cualquier nutrición que tengan que hacer. Esto ha agradado no solo desde la parte científica, porque es muy reconfortante que los estudios salgan cumpliéndose los objetivos y las hipótesis, sino también desde la parte técnica, porque digamos que ha abierto conocimiento acerca de que los jugadores pueden tener mejor calidad de sueño si utilizan este tipo de neuromodulación en su día a día normal. Los resultados preliminares del sueño ya han sido publicados en un congreso recientemente, hace aproximadamente un mes, en el Congreso de la Sociedad Española del Sueño, y además también ya estamos en fase de redacción para enviar el primer paper, el primer artículo, que tiene que ver con la calidad del sueño que hemos encontrado, las mejoras y los resultados positivos que hemos encontrado en este equipo. Ahora mismo, después de terminar con este estudio, nos interesaría mucho también hacer un estudio con muestra femenina, en este caso fue solo un equipo masculino, porque hay relaciones, está bien estudiado que hay relaciones hormonales que tienen que ver con el entrenamiento en mujeres, que también afectan de manera diferente, también con respecto al ciclo menstrual, y que también tienen que ver con los periodos de descanso, que por lo que dice la investigación normalmente las mujeres tienen peor descanso y pueda tener que ver con este tipo de relación hormonal, y sería muy interesante probar la neuromodulación no solo en otros equipos, sino también en deportes individuales. La respuesta a la pregunta si el sueño es relevante en el entrenamiento diario de los deportistas de élite, sinceramente creo que es algo primordial. Es decir, que con los años sí que poco a poco
cada vez tenemos más, digamos, devices o más instrumentos para medirlo, que quizás anteriormente no se ha tenido tan en cuenta porque era muy difícil de medirlo, ya que el instrumental era clínico y totalmente dentro de laboratorios. Ahora que podemos medir el sueño de una manera objetiva y estando en sus casas cada uno de los jugadores, pues creo que es algo totalmente necesario y algo que nos tenemos que empezar a centrar todos, porque al final tenemos que entender el deportista como una persona que no simplemente el rendimiento está relacionado en lo que entrena o deja de entrenar, sino que es algo mucho más holístico todo el proceso de entrenamiento y que abarca desde que está entrenando, por ejemplo, aquí en Ciutat Esportiva, hasta que llega a su casa y empieza su recuperación ahí. El Laboratorio de Electrofisiología y Fisioterapia se encarga de coordinar, ayudar y crear proyectos que tengan que ver directamente con el tratamiento con la neuromodulación y en concreto con las microcorrientes de ultra baja frecuencia, y entre ellos, además de la línea deportiva, pues también tenemos una línea enfocada a dolor crónico, como por ejemplo con pacientes con esclerosis múltiple. También tenemos otro tipo de línea más encaminada también a aspectos psicosociales, como puede ser mejora del estrés y ansiedad en pacientes con demencias o en pacientes geriátricos, y que engloban básicamente los tres objetivos principales de la neuromodulación con la que trabajamos y que seguimos ampliando el camino y seguimos trabajando para ello, y la verdad es que desde la Universidad de Las Palmas es importante que gane este camino para avanzar en la fisioterapia, ya que tradicionalmente no hay mucha investigación sobre esto y ahora tenemos la oportunidad de crear esta línea y de avanzar. Tras llevar 3 años trabajando en esto y ir sacando y confirmando teorías científicas e ir preparando estudios y creando estudios, desarrollándolos para ir aportando evidencia, yo creo que en un tiempo el objetivo de esta nueva neuromodulación es que haya muchos equipos trabajando en investigación, que haya una red nacional que existe, pero que además haya una red internacional donde investigadores no solo en el ámbito de la fisioterapia, sino también fisiología deportiva, nutrición, geriatría, pediatría, que trabajen en colaboración y que todo se haga en pro de que estos pacientes tengan una oportunidad de mejorar su dolor crónico, por ejemplo, su bienestar o su calidad del sueño. ¿Qué estaríamos investigando en 10 años? La verdad que yo creo que hace 20 años sabríamos claramente que estaríamos investigando en tecnología, pero es que ahora estamos ya, creo, en un momento en que la tecnología ya es no imprescindible, sino que es el 100% de nuestro trabajo diario, pero es que cada vez nos sorprende más. Es decir, puede ser que en 10 años estemos investigando incluso a nivel de lo que la nutrición del deportista, que la podamos tener en el teléfono móvil y que sepamos perfectamente cada kilocaloría. Es que me lo estoy inventando, porque no es mi mundo, pero que podemos investigar. Yo creo que también que cada vez vamos a tener más instrumental que podamos nosotros afinar mucho más el rendimiento. La cuestión que me hizo, digamos, que me picó la curiosidad para empezar a investigar en neuromodulación fue el hecho de que, al ser deportes de equipo, yo al final siempre lo digo y soy muy pesada en eso, pero vengo de un deporte individual. En los deportes individuales el control de cómo nos adaptamos es mucho más sencillo de monitorizar, digamos, sabemos mucho más. Si tenemos la frecuencia cardíaca, podemos hacer más pruebas de esfuerzo, quizá, o tenemos más experiencia o más, digamos, más tradición a la hora de realizar tipos de control de cómo estoy reaccionando al entrenamiento. En cambio, en deportes de equipo, por la esencia del deporte, que es totalmente cambiante, es intermitente, etcétera, hay un control menor de cómo responde el individuo al entrenamiento, por ejemplo. Y creo que es un momento ya que todas las posibilidades que se nos abran de saber cómo responde o cómo podemos mejorar esta respuesta del propio deportista o esa adaptación, pues todo eso que nos dé información ya nos vale. El éxito, pues yo creo que es conseguir los objetivos que te marcas, pero siendo feliz. Sobre todo creo que es eso el éxito. Nunca me lo habían preguntado y creo que es la primera vez que lo respondo, pero eso es el éxito.